Salgado. Entonces vamos a comenzar. Entonces, para dar inicio el día de hoy, agradecer a ustedes la audiencia que se encuentra conectada con nosotros. En este momento ahora daremos inicio a esta octava sesión de coloquios en braquiterapia sobre un tema donde al momento como radiooncólogos encontramos relativa controversia respecto a sus técnicas, indicaciones y escenarios posibles de aplicación. Este sería el uso de la braquiterapia en cáncer de próstata, segunda parte, lo que no queremos ver, complicaciones. Como moderadores el día de hoy tenemos al doctor Rubén del Castillo, médico radiooncólogo en Oncosalud A1 en Lima, Perú, y quien les habla, David Martínez, médico radiooncólogo de la Corporación A1 en Lima, Perú, y director de Educación e Investigación para Latinoamérica de Rayos contra el Cáncer. Antes de dar inicio a la charla, primero que todo daremos unas breves instrucciones respecto a la dinámica de participación. Recordarles que esta y otras actividades que la organización está desarrollando se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, tanto sobre braquiterapia como radiocirugía y otros temas de interés en nuestra especialidad. Ahora ya contamos también con el curso de contorneo en cáncer de cabeza y cuello, que también está disponible en nuestro canal. La audiencia permanecerá con los micrófonos silenciados en aras de evitar posibles interferencias de audio. En el chat box podrán ir formulando las preguntas, además de poder solicitar la palabra levantando la mano, donde se habilitarán los micrófonos en orden de solicitud. Durante la charla activaremos el box de encuesta virtual en los tiempos que el speaker vaya indicando para una participación más interactiva. Y sin más preámbulo, para desarrollar el tema del día de hoy, contamos con la presencia como ponente del doctor Apolo Salgado, médico radiooncólogo, director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer de Chile, líder y gran entusiasta de esta iniciativa de coloquios en braquiterapia en Latinoamérica. Entonces, le doy paso, doctor Salgado, para que pueda compartir su pantalla. Hola, buenas tardes a todos los colegas de Latinoamérica. No sé si están viendo la pantalla. Se supone que está en negro. Está negro, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hoy día voy a hablar de un tema que son las complicaciones en braquiterapia enfocadas a lo que es próstata. Yo tenía una presentación hace muchos años atrás en que hablaba de complicaciones en general. Y cuando tenía que construirla, yo dije, qué raro, casi yo no tengo, no, creo que es cero. Entonces mi presentación eran 2, 3 diapositivas nomás. Y no me había dado cuenta que el tema es tremendamente extenso y que cuando uno no tiene conocimiento y no dirige las preguntas, por supuesto se le pasan todas las complicaciones. Ahora, yo creo que esto es transversal a todos los colegas en Latinoamérica cuando uno parte, y en todo el mundo en general. Uno no anda buscando complicaciones, sino que uno anda buscando hacer algo bonito, hacer algo bueno, etc. Y se queda con el último capítulo pendiente. Y el último capítulo de los libros generalmente es el manejo de la toxicidad, qué hacer en el día a día, y uno nunca lo revisa. Entonces me llamó mucho la atención eso. En esa época comencé a estudiar del tema, y con los años, cuando uno va desarrollando actividades de intervenciones como la braquiterapia, se va dando cuenta que la toxicidad no es poca, es bastante, que las preguntas tienen que ser dirigidas y que eso ayuda mucho a enfocar los protocolos y también a generar un correlato de preguntas en el tiempo. No es lógico preguntar por toxicidad en momentos inadecuados. Ahora, eso también construye los protocolos locales de lo que uno va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, en general, voy a ser bien enfático en esto, uno nunca las quiere.
y no las quiere porque en general uno se olvidó de estudiarlas. Pues el último capítulo uno andaba apurado, le dio más importancia en la génesis de la patología, en cómo el manejo, en la dosis, en los constraints, y todas esas cosas. Pero al final, la última página se la salta. Entonces, por lo demás es un tema bien oculto, porque a nadie le gusta informar lo que son las complicaciones. De hecho, yo he visto un montón de presentaciones, todos ustedes han ido a congresos, etcétera, y nadie informa lo que uno pierde. Uno siempre informa la gran proeza, eh, el, el disfrute técnico, el gozo que a uno le producen las cosas bien hechas. Sin embargo, nadie anda informando sus propias complicaciones. Eso es como feo. Eso uno en realidad lo esconde. ¿Mm? Por lo demás, en general, uno nunca revisa en un servicio la tasa de complicaciones que uno tiene, que siempre existe. Aquel que diga, oye, en mi servicio no tengo complicaciones, eso es mentira. Es porque no las ha buscado. Y lo otro que sería interesante es saber cuál es una línea de referencia, un benchmark de qué es lo que uno espera de complicaciones. ¿Cuánto? ¿Qué es lo normal? Porque lo anormal es no tener complicaciones. Bueno, también uno cuando ya ha pasado por muchas, en realidad uno ya no se atreve un poco a preguntar cómo es el manejo de las complicaciones, porque uno ya es un profesional con años, entonces dice, pero ¿cómo voy a andar preguntando estas cosas? Se supone que yo debiera manejarlas. Y en general es un tema que no se maneja bien. Y todos tienen protocolos distintos y mentalmente en la cabeza esquemas también distintos. Bueno, y uno finalmente termina estimando y diciendo, no, si tengo algún porcentaje de complicaciones, que puede ser un 2-3% nomás. Pero en realidad no está medido, ¿ya? Y no está medido porque básicamente no tenemos registros. Nuestros registros son muy mediocres. Bueno, con ese preámbulo, que yo creo que muchos se reconocen en él, y yo me reconozco en él por mucho tiempo, voy a hablar de las complicaciones en la braquiterapia prostática, y cómo esas complicaciones nos van soplando un poco, y no poco, sino que en realidad bastante, cómo tenemos que gestionar el riesgo, y cómo tenemos que construir nuestro protocolo en base a esas complicaciones. Nosotros tenemos un proceso en la braquiterapia de próstata que es una línea de tiempo y que normalmente parte con un paciente que se toma una biopsia, por la razón que sea, y aparece el cáncer de próstata. Uno después hace un estudio y depende de los recursos con los cuales uno cuente, le pedirá un cintigrama óseo, un escáner, un PET, una resonancia, una ultrasonografía, marcadores tumorales en sangre, etc. Y va construyendo una historia en el paciente. Por supuesto, lo ideal, y que no siempre ocurre, es ver el caso en un comité oncológico, donde hay un sinfín de profesionales que tienen la suerte, y a veces para el paciente la lamentable suerte de participar en lo que le va a suceder en el futuro. Y ahí, en el comité, ocurren algunas cosas, uno comienza a ofrecer algún tipo de terapia que pueda serle útil al paciente. Y el paciente por primera vez escucha, tal vez, la braquiterapia. Y uno se va entusiasmando y uno dice, bueno, este paciente es candidato para braquiterapia, se la voy a ofrecer, está muy bien, es un tipo joven, tiene un Gleason bajo o un Gleason alto, etc. Y uno comienza ya a pensar, a decir, esto es lo que le voy a ofrecer. Y uno construye, según lo que ve o lo que uno quiere ver, el tratamiento y su oferta terapéutica. Pues bien, después uno toma el consentimiento y comienza a encauzar al paciente en lo que uno quiere. Le toman los exámenes, normalmente estos son preintervencionales, que son probablemente muy comunes en toda Latinoamérica, pruebas de sangre, de orina, coagulación, electrocardiograma, etc.
y finalmente se fija un día cero, que es la braquiterapia. Entonces, este proceso de llevar un paciente de la mano y acompañarlo hasta la braquiterapia, para todos nosotros es espectacular. O sea, todo el mundo se siente muy contento. Nosotros tenemos indicadores en relación a todo esto, que van desde, no sé, cosas muy banales, como cuánto te demoras desde la biopsia al implante, que también es medido como calidad, o cuántas braquiterapias indicas en tu institución en relación a las radioterapias externas, o si lo haces como boost, o lo haces como exclusiva, o rescate, o etcétera. Y todo este proceso nos sentimos tremendamente orgullosos en todas las instituciones, hasta que llega el día D. Se hace la braquiterapia, y después de eso, nosotros tenemos el éxito terapéutico, damos de alta al paciente, todo es color de rosa, ¿ya? Y eso es lo que nosotros pensamos en nuestra cabecita, y como que nos chipean con que eso va a ser así, un cuento de Disney. Tenemos el éxito asegurado en el momento en que damos de alta al paciente. Y ocurre que la realidad, lo que vemos los que hacemos braquiterapia de próstata, no es así. Ni siquiera se acerca a eso, ¿ya? De hecho, el momento cero, que es el día de la braquiterapia, es muy lejano a lo que es el éxito del tratamiento. De hecho, ahí comienza el sufrimiento del paciente. Y es lo que nosotros debemos velar porque ocurra lo menos posible. O sea, tratemos de gestionar todas las complicaciones y el riesgo para que sean eh, lo más adecuadas y lo más racionales de acuerdo a lo que tiene el paciente. Entonces, este camino al éxito no termina solo con la braquiterapia. De hecho, ahí comienza probablemente eh, un largo proceso. Y un largo proceso no solamente para el paciente, sino que también para el médico implantador, ¿ya? Porque aparecen lo que yo denominé los universos paralelos. ¿Qué es esto? Los no éxitos. Y son montones. Y esa es la realidad que ocurre en el día a día. Esa efímera palabra que se fuma delante de nosotros y que ya no es algo bonito, sino que es un mar, un océano de complicaciones en el paciente y que tenemos que tratar de manejarlas idealmente bien. Ahora, ¿con qué se encuentra el paciente desde el momento en que está el primer día post braquiterapia? Bueno, con un montón de síntomas, y eso nadie se lo contó. Por ejemplo, va a tener hematuria, va a tener disuria, es posible que tenga retención de orina o que termine con incontinencia. Va a tener también proctalgia y en mayor o menor grado podría terminar con rectorragia, ¿ya? Y eso es inmediatamente al día siguiente de la braquiterapia, dependiendo de cómo gestionemos estos riesgos. Y ahí es una piedra angular de qué es lo que tenemos que gestionar como riesgo e incorporarlo a nuestro protocolo. Se lo voy a contar como anécdota. Nosotros, por ejemplo, en mi institución, nosotros partimos haciendo braquiterapia de próstata el 2007. Del 2007 a la fecha, nos han sucedido de todo, ¿ya? Una de las cosas simpáticas, o no simpáticas en realidad, es que cuando uno va haciendo la curva de aprendizaje, los pacientes, uno les perfora el piso vesical con las agujas, ¿ya? Y eso es siempre. Por lo tanto, siempre va a haber hematuria, en mayor o menor grado. Cuando uno incorpora al equipo un nuevo colega y comienza también a hacer su curva de aprendizaje, eso se nota en sala. O sea, no solamente se nota en el momento del quirófano en el implante, sino que también las enfermeras en sala lo notan porque tiene más hematuria el paciente. Y esa misma noche del implante, a veces se obstruye. Entonces uno dice, pero ¿y cómo no lo dejan con sonda? Y ahí uno comienza a entender que uno puede gestionar los riesgos. Y uno lo puede dejar al paciente con sonda o sin sonda. Uno lo puede hacer como monofracción o en varias fracciones. Y estas cosas que se denomina toxicidad ocurren en radioterapia
y ustedes van a decir sí inmediatamente, siempre ocurre en el día viernes, cuando uno está en la tarde con su delantal listo para irse. Y es ahí cuando entra una enfermera o un auxiliar o alguien del equipo de salud y dice, doctor, hay un paciente afuera que usted lo implantó hace un par de días y viene con un problema, justo previo al fin de semana. Entonces, nosotros gestionamos el riesgo de la siguiente forma. Cada vez que alguien comienza a implantar, alguien nuevo del equipo, lo dejamos con sonda varios días al paciente. Y por supuesto el implante no ocurre ni un jueves ni un viernes, porque significa inmediatamente que el fin de semana va a estar tocando la puerta de la institución diciendo, estoy con retención urinaria, estoy con hematuria, tengo un problema, necesito solución. Entonces, la forma de gestionar el riesgo es cómo se construye el protocolo a fin de cuentas. Entonces, saquen cuentas en su institución cómo lo hacen, cuántas retenciones tienen, cuántas hematurias tienen, cuántas incontinencias tienen, cuántos días dejan la sonda, o si quieren dejar sonda o no, ¿ya? En el fondo es como para pensar que cuando uno hace una acción, viene un efecto que puede ser deseable e indeseable y que uno tiene que gestionar esos efectos indeseables. ¿Qué es la toxicidad crónica? Bueno, lo que ocurre tiempo después. En radioterapia en general, esto del poco tiempo y el mucho tiempo está bastante definido, y son 3 meses. Pero no es que al tercer mes, por arte de magia, la toxicidad aguda desaparezca, sino que simplemente se transforma en crónica. O sea, una hematuria puede durar algún tiempo durante los primeros 3 meses, y uno dice, es toxicidad aguda, y la encasilla solo como toxicidad aguda y que va a desaparecer. Eso no es así, puede permanecer al cuarto, al quinto, al sexto mes, y eso es denominado también toxicidad crónica, ¿ya? Entonces esto tiene que ver con una cosa temporal, pero no necesariamente que termine efectivamente la toxicidad al tercer mes o que desde el tercer mes parta otra, ¿ya? La diferencia es entre una y otra probablemente la toxicidad sexual, ¿ya? Que el paciente generalmente la va a referir o como impotencia, o como aneyaculación, o eyaculación zika, o falta de deseo, etc. ¿Ya? Es tal vez el único elemento en el cual nosotros, por un asunto temporal, no podemos medirla en el corto plazo, porque tener vida sexual en el periodo agudo es doloroso, entonces uno le aconseja al paciente no tener actividad sexual, entonces no hay cómo medirla, ¿ya? Pues bien, ¿cómo gestionamos el riesgo entonces? ¿Cómo gestionamos la toxicidad en la braquiterapia prostática? Ya sabemos que la braquiterapia no es el fin, es parte del camino, de ese camino al efímero éxito que parece día nublado, porque está como el sol detrás de un montón de nubes y no lo vemos cuando no hemos gestionado bien. Pues bien, nosotros decidimos, y este es un pequeño consejo, usar la sonda Foley y usarla por lo menos una semana, ¿ya? Normalmente cuando uno manipula con las agujas la próstata, genera mucho edema. Y ese edema se traduce en un chorro miccional débil. A veces el paciente se obstruye de manera aguda y no lo puede resolver. Si ese paciente no tiene acceso a un centro de salud cercano, lo va a pasar francamente muy mal. Entonces nosotros decidimos ponerle una sonda Foley en el momento del implante y que esta sonda Foley permanezca al menos una semana. Cuando hay un implante difícil, también, difícil me refiero a que la geometría de la próstata no es la más adecuada, cuando a veces hay laceraciones de la uretra con las agujas, con mayor razón uno espera la cicatrización de esta uretra, la desinflamación aguda de la próstata y luego el retiro de la sonda programado, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, me olvidé de estas retenciones agudas de orina post-braquiterapia, que ocurren normalmente los fines de semana cuando no hay nadie. El paciente se va un poco molesto por la sonda, pero por lo menos no lo va a pasar mal.
¿ya? No va a tener una retención. Y eso también se agradece, y lo agradece el equipo de salud. ¿Qué otra cosa? Pues bien, desde el día 0, desde el momento del implante, el paciente tiene que quedar con suero fisiológico en abundancia. La idea es generar volúmenes de orina suficientes para que la hematuria no coagule dentro de la vejiga, porque eso actúa como un cálculo y eso es doloroso. Entonces, la idea es tener vías urinarias limpias. No contento con eso, uno tiene que estar siempre estimulando al paciente con agua. Nosotros siempre le comentamos al paciente que su objetivo es tener una orina transparente a las 24 horas. Y el paciente, como queda con una sonda Foley y un receptáculo de esa orina, se va controlando solito. Entonces es una muy buena meta, porque el paciente dice, estoy tomando poco líquido, me está saliendo con un tinte hemático, tengo que aclararla. Entonces eso es algo muy visual, y el mismo paciente se estimula a tomar líquido. En general, por lo menos acá en mi país, somos muy malos para el agua, pero es una buena medida de autorregulación del paciente, ¿ya? También iniciamos un medicamento. Yo no sabía cómo poner esto acá, pero dije, bueno, lo pongo con fórmula mejor. Este es un medicamento tal vez muy conocido, el nombre genérico es tamsulosina, ¿ya? No quería casarme con ninguna marca comercial, así que lo puse como la molécula. La tamsulosina relaja las vías urinarias y con eso permite un chorro miccional firme, potente. Ahora, mientras esté con sonda, no es necesario, pero el paciente tiene que tener el medicamento, por lo menos la cajita, en su casa durante el primer mes. Una vez que se retire la sonda el día anterior, que comience con el medicamento, ¿ya? Y esa es una sola tableta en la mañana AM, ¿ya? Para que alcance a durar durante el día, porque si se toma en la noche, el paciente termina orinando muchas veces en la noche, que también no es algo muy, muy deseable, sino que la idea es que pueda dormir. ¿Mm? Finalmente le decimos a los pacientes algo que si bien aparece como complicación, hay que verlo como algo bueno. Los pacientes van a tener hematuria, nosotros les hemos perforado el piso vesical, y normalmente a la semana, al 10º día, se genera una costra, y eso hay que eliminarlo. Y hay unos pequeños hilitos de sangre, o pequeños coágulos, que esos deben salir, ¿ya? Si se quedan en vejiga es porque el paciente ha tomado poca agua. Entonces uno le advierte al paciente que entre el 7º y 10º día va a haber hematuria. Por lo tanto, el objetivo es tomar abundante líquido, principalmente todo el mes, ¿ya? Ese es el objetivo general, digamos, de este proceso. Bueno, no contento con eso, podría ocurrir otro tipo de problema de la vía urinaria, que el paciente quede con tantos días la sonda puesta, con cierto grado de incontinencia. Si queda con incontinencia, va a ser un problema, y rápidamente hay que reeducar el esfínter. Y para eso existe el biofeedback con una sonda en el cual se le enseña al paciente a contraer los músculos del piso pélvico, y con eso puede contener de mejor forma la vía urinaria, cosa que no se ande mojando, porque la incontinencia genera una cohibición social que también es compleja de tratar. Entonces, todos estos son riesgos de la vía urinaria. Sobre todos ellos podemos actuar, y todos ellos se traducen en acciones concretas dentro de un protocolo de brequiterapia prostático. Ahora, uno tampoco tiene que escandalizarse si tiene hematuria, ¿ya? Lo que hacíamos antiguamente en mi servicio era, veíamos hematuria, grito en el cielo, bueno, al urólogo. Y la cosa no es tan así, ¿ya? No es que nosotros veamos una hematuria y no sepamos qué debemos hacer. Es parte de nuestra función gestionar esto también. No es cosa de tomar al paciente, hacerle un papelito de referencia y enviarlo al urólogo, sino que nosotros también podemos gestionar este problema.
Por lo demás, el urólogo no va a estar muy contento de esto, sobre todo cuando hay enfrentamientos de trabajo no muy en equipo. Pues bien, ¿qué pasa en este tipo de casos donde la hematuria se comienza a hacer más frecuente, pasa más allá del 10.º día, se repite al mes, 2, 3, 6 meses, etc., y uno tiene una verdadera cistitis actínica, ¿ya? Pues bien, primero tenemos que vigilar al paciente, tenemos que tomarle los exámenes pertinentes, normalmente un examen de orina, a ver si efectivamente hay hematíes, y si estos hematíes no corresponden a otra parte del árbol urinario, si no hay una infección asociada que se deba tratar, y si es así, tratarla efectivamente, enviar o referir este paciente al urólogo con la idea solamente de hacerle una cistoscopía. Normalmente los urólogos dicen, ya, o sea, tiene una cistitis actínica, vamos a hacerle inmediatamente, no sé, oxígeno hiperbárico. No, no es la idea. La idea es solamente diagnóstica, para comenzar los tratamientos con terapias intravesicales. Y esto es toda una escala de proceso donde al principio nosotros tenemos que utilizar ácido hialurónico no reticulado como terapia intravesical. Como instilación, en general anda bastante bien y sirve para los primeros indicios de cistitis actínica, las primeras hematurias, y logra una desinflamación y una cicatrización bastante buena, ¿ya? Si eso no funciona, hay que seguir con elementos como el Espersil, ácido tranexámico, que lo que hace es estimular la coagulación a nivel del vaso sanguíneo. Con eso disminuye la hematuria. Y finalmente, si esos peldaños de terapias no han cumplido su rol, entonces pasarlo a una distensión con balón, que por lo menos en mi país no está disponible, o a oxígeno hiperbárico, ¿ya? La distensión con balón es, en el fondo, para que se hagan una idea, como la sonda de Sengstaken, que por presión disminuye los sangramientos dentro de cavidades, ¿ya? Y el oxígeno hiperbárico, dependiendo la altura en la cual uno esté con respecto al nivel del mar, puede demorar 2 horas, 2 horas y media, y tiene que ser a 2 a 2.5 ATA, que son las unidades atmosféricas de presión. Con eso disminuyen los vasos de neoformación y secundariamente el sangramiento. Entonces todo esto es así como la escala analgésica, es una escala terapéutica para lo que es la cistitis actínica. Si no resulta, recién ahí derivar al urólogo. Entonces, la idea es manejar el paciente, manejar la propia complicación. No es escandalizarse porque tenemos una hematuria y enviar al paciente de vuelta con el urólogo porque no sabemos manejarla. Eso es gestión de riesgo. Pues bien, otro tipo de patologías son las que tienen que ver no con las vías urinarias, sino con lo que también está al lado de la próstata, que es el recto. Para eso uno tiene que, de alguna forma, clasificar y darle toxicidad o graduar esta toxicidad. Y ahí en la pantalla le puse un tipo de graduación que está publicada y que uno tiene que, en el fondo, manejarla, dependiendo qué tipo de sintomatología tiene, ¿ya? Ahora, ¿cómo se gestiona este riesgo ahora? Pues bien, tenemos en nuestra línea de tiempo el día cero de la braquiterapia, y tenemos un éxito que en realidad, a la luz de todas las complicaciones, se ve cada vez más lejano, cada vez más difuso. Pues bien, si tenemos proctitis, y que uno comienza a entender, si yo le hice radioterapia externa a este paciente, evidentemente tengo una inflamación del recto. Entonces tengo que usar supositorios para desinflamar. Y estos supositorios normalmente están a base de corticoides. Tengo que usarlos previo a la braquiterapia, si lo utilizo como boost, post-braquiterapia, como boost y como tratamiento exclusivo, ¿ya? Porque
proctitis es, no sé si conocen el término proctalgia fugax, que es como muy desagradable, que son verdaderos cólicos pélvicos, donde el paciente a veces termina con una incontinencia fecal. Eso hay que manejarlo, y eso hay que resolverlo idealmente previo al inicio de la braquiterapia, ¿ya? ¿Qué otra forma uno tiene de gestionar este riesgo? Con algo muy sencillo, pero también que puede ser costoso, depende de lo que uno utilice, que son los espaciadores entre el recto y la próstata. Existen dos vías, una que es la comercial, que es con ácido hialurónico reticulado, que busca ser un espaciador y que por distancia el recto reciba menos dosis en la braquiterapia y por lo tanto menos efectos secundarios podría tener. O lo otro es utilizar un hematoma controlado, que es lo que estamos haciendo hace un par de años con el grupo de Lima, con el grupo de Colombia, ¿ya? Ahora, también podemos utilizar supositorios en base a distintos medicamentos. Tenemos la mesasalacina, el sucralfato y los corticoides. Dependiendo la realidad local, uno tiene que usar unos u otros si son más sencillos de conseguir. Pero puede ocurrir que el paciente igual sangre. Y ahí uno tiene que definir según escala, en este caso les puse la de Chutkan, es qué tan grave son estos sangramientos. Y cuando ya son grado 2, 3 o 4, o sea, cuando son evidentes en las deposiciones, uno ya debiera comenzar a trabajar en ese problema. Y la forma más eficiente es una rectoscopía, normalmente se recomienda una colonoscopía completa. No necesariamente el paciente podría estar sangrando de una rectitis actínica, sino que podría haber otro foco, y eso hay que descartarlo también. Uno tiene que ir a buscar los vasos de neoformación, tiene que ver cuántos centímetros cuadrados hay de estos vasos de neoformación, si está sangrando en forma activa, si existe una úlcera o no, y de acuerdo a eso, realizar un argón plasma congelado, ¿ya? Ahora, el argón plasma congelado no es terapia única, porque uno piensa, bueno, detecté un paciente con rectitis actínica, estaba sangrando, lo envié a APC, el argón plasma congelado, y con eso estoy bien. Y adiós paciente, adiós problema. No basta con uno. A veces hay que repetirlo 2, 3, 4, 8, 10 veces, etc. Y lo que uno tiene que tener claro es que debe acompañar al paciente y explicarle que no va a ser tal vez una sola terapia, porque una vez que esa costra se caiga, va a volver a sangrar y va a volver a un vaso de neoformación menor, pero puede tener nuevo sangramiento y vamos a tener que volver a derivarlo a otro APC, ¿ya? Entonces no es cosa de pensar siempre en uno, sino que en general en todos los que sean necesarios, y ese el paciente tiene que entender y saberlo, ¿ya? Ahora, un dato no menor es decir, bueno, ¿y cada cuánto tiempo se pueden ir repitiendo estas cosas? Porque uno podría decir, pucha, mandemos los APC toda la semana, entonces, y tampoco, porque mucho APC podría generar una perforación intestinal. Normalmente entre 3 a 4 semanas es el tiempo adecuado. Por lo tanto, nosotros tendríamos que estar viendo a este paciente en consulta, normalmente cada 3 semanas, ¿ya? Para poder acompañarlo en esta complicación, ¿ya? Entonces, vigilamos a nuestros pacientes y tiene sangramiento y nos escandalizamos y los enviamos a argón plasma congelado. No. Tenemos que nuevamente hacer una escala terapéutica que sea racional a nuestro servicio, a nuestra realidad, y comenzar primero con cosas más básicas como detectar el problema, graduarlo e iniciar una terapéutica que sea barata y que sea efectiva, comenzando con las vulgares sales de aluminio como antiácido, después hacer corticoides locales como enemas,
utilizar algún tipo de salicilato como supositorio o espuma, y uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué espuma si con un supositorio? Estos pacientes nunca vienen fáciles, normalmente vienen con incontinencia, y es ahí la razón de la espuma. Y finalmente, la coagulación con argón plasma congelado. Entonces, la idea no es nos escandalizamos y derivamos, sino que acompañamos al paciente, gestionamos el riesgo y comenzamos a hacer una terapia que vaya en escalada. Pues bien, como que la cosa del éxito es muy relativa, está muy lejana, y como que ya uno comienza a asustarse. ¿Será realmente necesario hacerle braquiterapia a este paciente? Pero uno a veces sigue entusiasmado. Y bueno, y el éxito cada vez se ve también un poquito lejos, y tenemos otro problema que hay que, por lo menos en nuestra realidad, hablar con los pacientes, que tiene que ver con la toxicidad sexual. Porque hay muchos mitos, hay cosas que no le cuentan a los pacientes. Yo mismo a veces me encuentro con preguntas que no sabría cómo responderlas, y que tienen relación, bueno, doctor, ¿y qué me va a pasar? Principalmente con la vida sexual. Uno se sorprende con pacientes de 80 o más años que todavía son activos sexualmente y siguen pensando en que para ellos es muy, muy importante y muy relevante esto, tanto o más que la misma enfermedad, y que son capaces de tomar conductas en relación a eso, que para uno diría, pero ¿cómo? Si a mí me forman para tratar la enfermedad, y ellos ven otras cosas, ¿ya? Entonces hay que tener claro cómo manejar también dentro del arsenal terapéutico local medicamentos como el sildenafil o supositorios o inyecciones que vayan al pene, o implantes. Eh, Todo esto con el objetivo de trabajar en equipo, principalmente con los urólogos, que normalmente estamos en conflicto y a veces en comité nos sacamos los ojos realmente, ¿ya? Eh, Ahora, tenemos un montón de riesgos latentes. Estos riesgos latentes tenemos que gestionarlos en el protocolo. Entonces, uno se pregunta, ¿serán todos los pacientes candidatos realmente ideales para braquiterapia? Si lo van a pasar algunos tan mal, ¿por qué no le ofrezco radioterapia externa mejor? ¿O por qué no los mando derechamente a prostatectomía radical? Bueno, acá les coloco un pequeño gráfico donde uno compara lo que es la función urinaria. Quiero que se fijen en el... Voy a ver si tengo por acá el lapicillo. No lo logro encontrar, pero espero que me vean el cursor. En el gráfico de arriba vemos que una buena función urinaria es mucho mejor con braquiterapia que con prostatectomía radical. Entonces uno dice, ah, espectacular, función urinaria es mucho mejor braqui. ¿Y qué pasa con la función sexual? Nos va un poco peor que la prostatectomía radical. Pero ahí uno comienza a pensar, bueno, a lo mejor los urólogos cuando operan eligen a sus candidatos. En radioterapia debe pasar exactamente lo mismo. Nosotros debemos seleccionar, de acuerdo al riesgo, qué paciente es mejor candidato para braquiterapia versus radioterapia externa. Uno dice, bueno, perfecto, parece que la braquiterapia es similar a la prostatectomía radical en ese perfil de toxicidad. Pero, ¿todas las braquiterapias son iguales? Y la respuesta es no. Acá en este gráfico muestro 3 tipos de semillas distintas, una de cesio y 2 de yodo. Y la toxicidad normalmente se ve, como toda braquiterapia, en el corto plazo, al mes, mes y medio, 2 meses, máximo 3 meses.
Pero acá se demuestra que el cesio, por ejemplo, que para algunos va a ser una sorpresa, en próstata tiene menos toxicidad que el yodo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Y esto es por el perfil energético, por la actividad de la semilla. No produce tanto edema, ¿ya? Y esto es una sorpresa, a lo mejor para muchos. Entonces, no basta decir, mira, somos equivalentes, sino que además, dentro de las mismas equivalencias de semillas, no todas son iguales. Ahora bien, si sabemos que la braquiterapia es similar a la prostatectomía radical en términos de perfil de toxicidad solamente urinaria y sexual, ¿será lo mismo la baja tasa que la alta tasa? Y la respuesta también es sorprendente. No, no son iguales. Todas tienen toxicidad, pero se comportan de manera distinta. La HDR, para los que tienen HDR, porque en Latinoamérica es mucho más barato la quiterapia prostática con HDR que con BLDR, la HDR produce menos toxicidad, felizmente. Acá están los gráficos. Ahora, ¿cómo se mide esta toxicidad? Con una encuesta que se llama IPSS, que es un score de acuerdo a preguntas que se le hacen al paciente y que tiene que él mismo responder y graduarse, ¿ya? Todo esto dentro del último mes. Su chorro de orina es delgado, si tiene que hacer fuerza para comenzar a orinar, si queda con ganas de orinar después de haber orinado, etc. Cuando uno ve esta encuesta, uno comienza a preocuparse, porque uno cuando comienza a tener relación con este tipo de pacientes, una gran mayoría tiene estos síntomas y los tiene de manera frecuente. Entonces es muy fácil puntear alto acá. Y uno dice, bueno, ¿y esto me irá mejor o peor de acuerdo al IPSS que yo obtenga? Y la respuesta es que, bueno, efectivamente, estas encuestas están hechas no solamente para medir toxicidad, sino para seleccionar grupos de pacientes en los cuales si el IPSS es alto, vas a pasarlo peor con la braquiterapia después. Por lo tanto, es un buen elemento para incorporar en los protocolos y pensar que si uno tiene un IPSS alto, no es el mejor candidato tal vez para braquiterapia, ¿ya? Entonces hay que incorporarlo en los protocolos. Y ahí, con todo esto como de preludio, con todo lo que es toxicidad sexual, vía urinaria, rectal, la diferencia que hay entre semillas y alta tasa y baja tasa, uno recién comienza a entender, vaya, no todos los pacientes son candidatos para braquiterapia, sino que hay mayor o menor riesgo con un grupo en particular. Y ahí uno comienza a generar los criterios de inclusión para los protocolos de braquiterapia prostático. Uno de estos, uno comienza a decir, bueno, ¿qué pacientes voy a incluir? Aquellos que tengan una buena expectativa de vida, aquellos que puntúen poco en estas encuestas, porque si van a puntuar alto y lo van a pasar mal, lo único que voy a lograr como profesional es desacreditar la técnica y que hablen mal de mí, ¿no es cierto? Entonces uno dice, no es lo que quiero, yo quiero éxito con mis pacientes. Por lo tanto, una buena forma de seleccionar es que contesten en la encuesta y el IPSS sea bajito, y así voy a tener el éxito asegurado. Pero no es lo único que tengo que entender, sino que también es los volúmenes de próstata, si tienen resecciones transuretrales previas y si hay interferencia en el arco púbico. Y uno dice, ¿pero de dónde salen todas estas cosas? Vamos a revisar un poco algunas cosas y ahí uno comienza a gestionar estos riesgos. Tenemos esta otra encuesta, otro score de los americanos urólogos. En el largo plazo, de 10 años de braquiterapia de muy baja tasa. Y en realidad el score tiende a normalizarse a los 3 años. Entonces, no crean que es una sorpresa decir, oye, pero este paciente lo implanté hace 2 años, todavía tiene problemas.
acá en Chile le denominamos los albatros, esos pájaros que vuelven normalmente siempre al mismo lugar y ahí están todos los años, etc. Estos son los pacientes albatros, que van a estar todos los meses golpeando la puerta de la consulta, siempre van a tener un problema, que parece que cada vez van mejor, pero siempre tienen el problema. Bueno, no se extrañen, porque en braquiterapia de baja tasa está demostrado que este paciente nos va a acompañar 3 años con toxicidad y que se va a estabilizar recién ahí, ¿ya? Así que es como un pequeño alivio. Y si uno lo adapta al tiempo cero, y esto es igual que el IPSS, el primer año en general, los pacientes lo van a pasar muy, muy mal, ¿ya? Y después se van a estabilizar. Y esto también tiene mucho que ver con la puntuación que tengan. O sea, los que puntúen, en este caso, mucho, son los que les va mejor. Esto es al revés, ¿ya? Es otra encuesta, ¿no? Pero da cuenta de un perfil de riesgo, que es el perfil de riesgo de pacientes que efectivamente no quisiéramos implantar. Cuando uno implanta el primero, después se van a dar cuenta que uno dice, no me va a volver a pasar por segunda vez. Pues bien, ¿qué otros síntomas urinarios pueden tener como factores de riesgo un grupo de pacientes en particular? Esto es como de perogrullo, pero a veces no es tan de perogrullo. La edad. Los pacientes en general tienen síntomas dependiendo la edad. Mientras más mayores, estos pacientes tienen un problema más severo. Y eso es estadísticamente significativo. Entonces uno dice, paciente muy mayor con braquiterapia, tal vez deberíamos dejarlo de lado, porque es de más riesgo. O cuando tiene un volumen de próstata también importante, genera más síntomas urinarios. Entonces uno comienza a hacerles el quite. Y ahí uno comienza a darse cuenta de que, vaya, la volumetría preimplante es re importante. Porque a veces uno llega y dice, oh, tiene un escáner, tiene resonancia, tiene biopsia, tiene el antígeno, tiene todo. Entonces implantémoslo, porque esto es re fácil. Es que no es tan fácil. Aquí cobra valor lo que es un escáner de preplan, de entrar al quirófano con ya una idea preconcebida en la cabeza de lo que uno va a hacer. Es igual que la radioterapia externa. En braquiterapia estamos acostumbrados a arreglar las cosas en el camino. La idea no es esa, sino que entrar con un plan predefinido. Y bueno, el uso de hormonas. El uso de hormonas también genera una desviación estadísticamente significativa en cuanto a los síntomas. En este caso, hacia favor. Tenemos acá 3 grupos de pacientes que se hicieron terapias distintas y uno dice, bueno, ¿y qué rol jugó la hormonoterapia? Bueno, reduce el tamaño de la próstata y en forma significativa, ¿ya? ¿Tiene alguna ganancia eso? Lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, en algunos implantes. Ahora, esta diapositiva viene a dar cuenta con otro problema, que es las resecciones transuretrales que son necesarias después de un implante de braquiterapia. Todos los que llevamos un montón de braquiterapias nos ha pasado que un grupo de pacientes se inflama, se obstruye, y por autosondaje es imposible, o por sondas puestas en los servicios clínicos, es imposible a veces lograr canalizar la vía urinaria. Y esos pacientes terminan con cistostomías de urgencia y el urólogo quiere puro matar nomás, porque van a terminar con un paciente con una próstata irradiada, con alta dosis, y muy difícil, porque es como una verdadera piedra, abrir un camino en lo que se denomina tunelización o resección transuretral, y que en la literatura está descrito y que no es menor, ¿ya? Normalmente van desde 0, que es espectacular, yo creo que ahí francamente le faltó seguimiento probablemente, hasta un 8,7%, lo que no es poco, ¿ya? O sea, uno siempre tiene que tener en mente decir,
Yo, en mi vida profesional, más de algún paciente va a terminar con resección transuretral. Pero bueno, le resolvimos el problema. Y uno piensa que con eso se solucionó, el paciente se va a ir feliz, y la verdad es que no se va a ir para nada muy feliz, porque ese no es el único dato que tenemos que tener. Y esto decide conductas en la braquiterapia. Me voy a saltar esta porque esta está llena de texto, que no es lo importante, es esto. Observen las tasas de incontinencia cuando se hacen resecciones transuretrales, que es lo que estábamos hablando recién. O sea, si uno hace braquiterapia de próstata, el 8% en el peor de los casos, redondemos en un 5%. Un 5% de nuestros pacientes va a terminar con resección transuretral post-braquiterapia. Pero, si ese paciente tiene un implante y previamente se había hecho una resección transuretral, la incontinencia es de un 25%. ¿Ya? O sea, tenemos un problema, que los pacientes que se han hecho previamente una resección transuretral ya no son buenos candidatos para nuestra técnica. O, si lo son, tenemos que explicarle rápidamente que hay un riesgo. Y ese riesgo no es menor. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa si hay un paciente que con una no funcionó? Y hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Pues el efecto de múltiples resecciones transuretrales genera una incontinencia tremendamente alta. Por lo tanto, hay que intentar evitarla. Ahora, tenemos por un lado la incontinencia, tenemos también la hematuria. ¿Cómo gestionamos la hematuria? ¿Tenemos alguna variable que nos puede indicar qué grupo de pacientes son tal vez malos candidatos para la braquiterapia? Bueno, este trabajo indica dos grupos de pacientes. Uno que es el obvio y el otro que es el no tan obvio. La etapa del cáncer y la falla bioquímica. ¿Por qué generan más hematuria estadísticamente significativa? Bueno, porque si tenemos falla bioquímica, si tenemos una etapa superior de cáncer, nosotros vamos a ir a un escalamiento de dosis, que es como muy natural. Por lo tanto, la posibilidad de hematuria existe. Y existe simplemente por un escalamiento de dosis. Ahora, por otro lado, y algo que también está un poquito oculto, es los volúmenes de próstata. Cuando son muy grandes, más allá de 40 centímetros cúbicos, también están asociados a hematuria. Y algo que es obvio, pero a veces uno se lo olvida, que los pacientes también, un grupo recibió radioterapia externa. Por lo tanto, ya tienen doble radiación en el tejido prostático. ¿Ya? Y como consecuencia, en el piso pélvico también tienen una acumulación de dosis alta. Estos dos grupos de pacientes, uno que es obvio y el otro que no es tan obvio, comienzan a definir también grupos de pacientes que no son buenos candidatos para braquiterapia. Recuerden siempre volúmenes grandes. Ese yo creo que es el gran dato de esta diapositiva. Ahora, 40 centímetros cúbicos parece que no fuera tan grande, pero les recuerdo que una próstata normal debiera ser del orden de unos 20 centímetros cúbicos como máximo. Así que estamos hablando de una próstata que es el doble del tamaño normal. ¿Ya? Pues bien, tenemos el otro problema que es parecido a la vía urinaria, que es la parte sexual, donde hay, yo diría que dos grupos grandes de riesgo. El tercero es obvio, que todos los pacientes que están recibiendo terapia hormonal evidentemente van a tener algún problema con relación a su vida sexual en el largo plazo, y eso es estadísticamente significativo. Y lo otro tiene que ver con la edad y también con la dosis biológica a la cual estamos llegando a ese tejido prostático. Recuerden que en la sesión anterior estuvimos hablando de las bandeletas que están al lado de la próstata, que son paquetes neuronales y vasculares que van a inervar los cuerpos cavernosos y que con radiación, por supuesto, que también se dañan. Por lo tanto, si el BEP
o la dosis biológica a la cual vamos a llegar es muy alta, es natural pensar que eso también se va a dañar y que la potencia sexual también se va a ver disminuida. Bien, vamos a cosas tal vez más banales, más mecánicas. Tenemos acá una ecografía prostática. En el recuadro que ustedes ven a la izquierda, tenemos una próstata atrapada con el transductor, donde se desparrama a cada lado del transductor. Eso no es lo ideal. Nosotros tenemos que posicionar el ecógrafo de manera que la próstata quede en una línea horizontal por sobre el transductor, cosa de poder gestionar el implante de mejor forma. Pero eso no es lo único. Tenemos que buscar un ángulo adecuado en relación a lo que es el arco púbico, cosa de no esconder la próstata, sino que más bien de exponerla. Entonces ahora uno comienza a entender que las próstatas muy grandes se pueden esconder en el arco púbico y no van a quedar bien cubiertas por la braquiterapia. Y a veces uno con el entusiasmo de enterrar agujas o poner semillas, piensa que lo va a lograr. Y en general lo único que va a lograr es calentar o intentar calentar los extremos de la próstata, y eso va a generar mayor dosis en la uretra y en el recto. Por lo tanto, no es un buen negocio. Hay que llegar a un límite en el cual el volumen sea un plató y decir, ¿sabes qué? De 40, 50 o 60 centímetros cúbicos de ahí en adelante es mejor no implantar y comenzar a jugar con las hormonas, ¿ya? Ahora, tenemos este autor que propuso algo también muy ingenioso y que define dos formas distintas de implantes de próstata, ¿ya? Tengo una figura más adelante que se define como más bien el Atlántico versus el Pacífico. Hay dos grandes escuelas de braquiterapia de próstata. Una está en Nueva York y otra está en Seattle. Y que si ustedes ven cómo implantan, son muy distintos. Bueno, este autor recomienda una cosa que es transversal en cualquier parte del mundo. La próstata se divide no solamente en base, zona media y ápex, sino que se divide en un volumen periuretral, que es de 5 milímetros, que eso es fundamental. Y eso sirve de muchas formas, digamos, para limitar la toxicidad en la uretra, que es una de las cosas que tenemos que gestionar como riesgo. Acá tenemos un template de semillas, que podría ser incluso usado como alta tasa, ¿ya? Y que es característico. Cuando uno ve esto, lo único que uno tiene que mirar acá es decir, esto es Seattle, ¿ya? O sea, la costa pacífica. ¿Por qué? Porque en esta ciudad que tiene gran historia en lo que es braquiterapia prostática, ellos hicieron un template que sea homogéneo en la próstata. ¿A qué me refiero? A que ellos distribuyen las semillas o las fuentes radioactivas en toda la glándula, ¿ya? Ellos fijan la glándula prostática enterrando primero las 4 agujas periuretrales y las respetan con una distancia de 0,5 a 1 centímetro, ¿ya? O sea, tienen en mente la diapositiva anterior, de decir, bueno, vamos a generar un anillo de seguridad para la uretra. Luego de implantar estas agujas, comienzan a distribuir el resto de cargas de manera simétrica, en ambos lóbulos y con pesos más o menos iguales. Es un sistema de Paris característico muy común, pero no es el único que existe en el mundo. ¿Cuál es la idea de ellos? Es distribuir las cargas de fuerza de manera homogénea, cosa que la dosis se distribuya de manera lo más pareja posible en todo el volumen. Entonces ellos lo que hacen es tomar cortes de la próstata y definir cuál es la base y llevar la aguja a esa punta. Recuerden que las puntas tienen un extremo distal que es off, es sin fuente radioactiva. Por lo tanto, uno tiene que traspasar el piso vesical o llegar a la puntita del piso vesical. Y ahí comienzan los problemas. Que cuando uno está en una curva formativa, la aguja llega y le entierra nomás y sangra a piso vesical. Y ahí generan no solamente las hematurias, sino que las retenciones urinarias agudas. Y ahí uno dice, pero lo voy a gestionar con sonda, y ahí viene todo el otro, etc. Entonces, cada paso en braquiterapia
está amarrado al protocolo y al paso siguiente. Pues bien, ahí después comienza el implante y como ustedes pueden ver, todas las agujas están puestas de manera simétrica y generan la ecorefringencia característica. Lo que hay que tener muy claro es que las agujas no debieran cruzarse de esta forma, porque en el caso hipotético de que esto fuera un implante que se llevara a la realidad, estas tres agujas generan mucha fuerza o mucha dosis y eso va a tener un problema o va a generar un problema en el largo plazo en el recto, ¿ya? Entonces esto obliga un poco a usar un espaciador. Pues bien, si recuerdan la diapositiva previa, se las voy a volver a poner. Esta. Yo les dije, recuerden Seattle, la costa pacífica, donde el template es un París característico, muy homogéneo. Sin embargo, la realidad de este otro implante es distinto. Y uno comienza a decir, oye, pero este implante no es París, ¿no? Si ustedes se fijan en el lado izquierdo, es como que evitan justamente la uretra y todas las agujas están en la periferia. Bueno, este es otro tipo de implante. Este implante es más hacia el Atlántico, hacia Nueva York, ¿ya? Y esto lo desarrollaron de otra forma. Dijeron, bueno, si la mayoría de los cánceres prostáticos está en la periferia, ¿por qué tenemos que dar homogeneidad? Y es otra forma de pensar la patología. Entonces, cuando uno ve las publicaciones, se van a dar cuenta que existen dos métodos, homogéneo o excéntrico, ¿ya? Y uno tiene que tener muy claro los mapas de riesgo en las zonas prostáticas, es decir, dónde se desarrolla el cáncer de próstata, que en general periuretral no es, ¿ya? Entonces, en el memorial dijeron, bueno, vamos a poner las agujas alrededor. Ahora, genera unas cargas que se distribuyen en la periferia y calientan mucho lo que es el recto. Por lo tanto, ellos están obligados a usar un espaciador rectal, ¿ya? No así en Seattle. Es una cosa que da para pensar, porque es cosa de revisar la literatura nomás. Bueno, entonces la pregunta del millón, viendo, digamos, todo esto de los riesgos, de las complicaciones que uno puede esperar después de un implante. Uno se pregunta, ¿será necesario implantar a este paciente? Y realmente ahí a uno le viene la angustia, porque uno dice, chuta, lo he vivido todo. ¿Es necesario volver a pasar por el calvario como radioterapeuta? Y la respuesta es evidente, no es necesario, y para eso existe también la radioterapia externa. Tenemos estos pequeños problemas, por ejemplo, cuando las próstatas están improntadas en el piso vesical. Eso significa mayor riesgo de hematuria, el cuello vesical está hundido entre medio de la próstata, es digamos, pasa a ser un órgano a riesgo porque va a recibir toda la dosis y vamos a tener problemas de incontinencia. Y esto lo hemos visto, yo creo que todos en nuestros servicios, y para eso son las imágenes preimplante. Es cosa de que uno vea esta imagen y uno dice, este paciente en general no me gustaría implantarlo. Entonces uno va y le explica al paciente que le había ofertado una terapia, una acción terapéutica que consistía en eso, pero no es el mejor candidato, y uno le explica que la anatomía no es la óptima y que probablemente él vaya solo a radioterapia externa, y uno podrá gestionar ahí el mejor protocolo que quiera según la técnica que tenga. Bueno, en el coloquio anterior hablamos del triángulo de las Bermudas, que es este pequeño espacio que queda entre la próstata y el bulbo peniano. Y uno se pregunta, bueno, ¿y de qué me sirve ese espacio? De mucho. Si uno lo logra visualizar, principalmente con resonancia, uno comienza a elucubrar y uno dice, bueno, si yo tengo un tumor justo en el ápex de la próstata, que está al lado de este triángulo, ¿será buen candidato para braquiterapia exclusiva? Y la respuesta es probablemente no. Y ese probablemente no está definido simplemente porque los músculos que están aquí alrededor
se van a ver claramente dañados con la radiación y vamos a tener un paciente, lo más probable, con un alto riesgo de incontinencia. ¿Será candidato para cirugía? Probablemente no también, porque el borde quedará positivo. Entonces tendremos que echar mano a nuestra conocida radioterapia externa, que probablemente sea una buena indicación, sumada a hormonoterapia y otro tipo de complementos. Pues bien, en la misma presentación anterior hablamos de las bandeletas nerviosas. Para eso es la resonancia. La resonancia no es un lujo, es una necesidad en lo que es braquiterapia de próstata. Uno tiene que definir claramente si hay invasión de las bandeletas, si hay invasión más allá de la cápsula, si hay invasión en el ápex, y de acuerdo a eso, otorgar el riesgo, y de acuerdo al riesgo, elegir también la técnica que uno va a utilizar. Este cuadrito final, yo creo que todos lo conocemos, y dice relación con la probabilidad de éxito junto con algo que nos acompaña a todos, que es la probabilidad de complicaciones. Y en radioterapia esto está claramente establecido. A mayor dosis parece que tenemos más éxito. Y hoy día con las técnicas espectaculares que tenemos, no solamente de braquiterapia, sino que de radioterapia externa, parece que el cielo es el límite. Y en realidad no es el límite. Tenemos también complicaciones y que estas curvas desitálicas se están persiguiendo y que a pesar de todos nuestros esfuerzos tenemos que seleccionar el grupo de pacientes que mejor va a responder a braquiterapia y qué pacientes tenemos que también, lamentablemente para nosotros, hacerles el quite, ¿ya? Entonces, para finalizar, porque era principalmente hablarles de riesgos, de complicaciones y de cómo gestionarlo, les quise poner esta pirámide. Es una pirámide descabezada, porque lo que quiero señalar es que la toxicidad grado 1 todos la estamos viendo, pero lo que no queremos ver es llegar a la toxicidad grado 5, que es el fallecimiento del paciente, y que la idea es gestionar toda esta pirámide de riesgos, intentando manejarlos de manera adecuada y poder acompañar a nuestros pacientes en esto que es la braquiterapia, que el éxito no está garantizado, ¿ya? Bueno, tenemos una braquiterapia en una línea de tiempo que es justamente al medio, porque al principio dijimos, pucha, la braquiterapia es nuestro objetivo y no es el objetivo al final. Hacemos la braquiterapia y al final tenemos algo medianamente parecido al éxito, pero que para llegar ahí tenemos que acompañar al paciente, gestionar los riesgos, intentar de alguna forma decidir sobre el paciente, qué paciente es candidato y qué paciente no, y algunas cosas tenemos que decidir que tiene que ver más bien con la técnica, qué técnica vamos a utilizar, qué semilla vamos a usar, cómo vamos a disponer el implante, cuánto nos vamos a alejar, cuáles van a ser nuestros constraints, etc. Yo creo que hay mucho paño que cortar todavía, todavía estamos aprendiendo de muchas de estas cosas, pero evidentemente el mensaje es que hay muchos pacientes y tenemos que seleccionar de manera racional, de acuerdo a la evidencia, y ver cuáles son los verdaderos candidatos a la braquiterapia para que tengamos una vida más o menos tranquila en lo que es el aspecto profesional. Llego hasta acá. Muchas gracias a todos. No sé si hay preguntas en las cuales podría eventualmente responder y si hay Sí, doctor. comentarios agradecidos. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente exposición, por excelente presentación. Ha quedado todo bastante claro, ha quedado muy bien en entender toda la experiencia y entender todo. Entonces, tenemos algunas preguntas que podríamos empezar. Y bueno, por ejemplo, ¿qué experiencia tiene con el oxígeno hiperbárico? ¿Alguna vez ha utilizado? ¿Cuántas sesiones podrían mejorar el cuadro? ¿Y podría mejorar esto de la retención urinaria? Doctor Salgado. Sí, te contesto. Es que estaba fuera de pantalla solo por algo muy, muy banal que es tomar agüita. eh, a ver, el oxígeno hiperbárico sí lo he utilizado en algunas oportunidades.
no está disponible en gran parte de mi país y me imagino que no debe estar muy disponible fácil en Latinoamérica. En general, el oxígeno hiperbárico es un tratamiento que uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale. Se indica desde las 30 sesiones iniciales hasta probablemente 60 u 80. En la literatura hay mucha discrepancia en lo que es cistitis y rectitis actínica en utilizarlo, pero hay series que hablan de un 50% de éxito incluso, ¿ya? Disminuyendo los vasos de neoformación. Así que en mi experiencia lo he utilizado, es efectivo, pero mínimo son 30 sesiones. Ahora, el paciente que se va a oxígeno hiperbárico no va a estar muy feliz porque son 2 horas y media todos los días de estar encerrado en una cápsula que puede ser individual o colectiva, y si bien se puede entretener, los pacientes en general es como un boost, es como una inyección de energía, pero también es una inversión en tiempo no menor para ellos y la idea es tratar de evitarlo, y para eso es gestionar el riesgo. Para eso es mejor usar unas adecuadas restricciones de dosis, un mejor espaciador, reducir la dosis en algunos puntos, etc. Una adecuada dosimetría en general. No sé si alcanzo con eso a responder la pregunta. Sí, doctor, excelente. Gracias por la respuesta. Y bueno, tenemos una pregunta bastante interesante eh, sobre braquiterapia adaptativa en cáncer de próstata, así como en cáncer de cuello uterino. Con respecto a los límites de tamaño para braquiterapia, si tiene como se tocó la sesión pasada, cuáles podrían ser los límites, qué podrían ser nuestros límites. Y estos pacientes, por ejemplo, que tienen adenomas gigantes o tienen lóbulos medios bastante grandes, ¿es plausible hacer o guiarnos en una resonancia magnética en el tratamiento o tener la posibilidad de tener una fusión en el inicio de ecografía y resonancia? Y si conoce algún medio o algún equipo especial para esto. En relación a esa pregunta, la resonancia es fundamental, así como hay cosas mucho más básicas, un escáner, el tacto rectal incluso. Cuando la próstata es adenomatosa, G2, G3, uno debiera pensar que la próstata es grande, entonces uno debiera circunscribirse a lo que está escrito en la literatura. Esto es 60 centímetros cúbicos como máximo, y no implantar a pacientes que sobrepasen eso. Cuando uno ya tiene más experiencia, tal vez uno podría intentarlo con 80, 100 centímetros cúbicos, pero la respuesta inicial sería no. Gestionar primero con un escáner de preplan, ver el tamaño de la próstata, si la próstata indenta o impronta el piso vesical, pensar de antemano que ya no es un buen candidato, explicárselo al paciente que corre riesgos que no son menores, y tal vez iniciar el uso de terapia androgénica para disminuir un poco el tamaño de la próstata, y eso lo vamos a ver dentro de los primeros 3 meses. Y con eso inducir al paciente a una elección de correcta terapia, o sea, terapia de privación androgénica, perdón. Con eso uno podría tal vez, si disminuye el tamaño de manera importante, conducirlo a una braquiterapia, pero en primera instancia yo no me aventuraría a un tamaño de próstata muy grande. Y lo otro, como un dato rosa que le decimos acá, un dato frío, un dato extra, es que una próstata pequeña, llamémosle 25 centímetros cúbicos, eh, que es lo normal por lo demás, no significa menos agujas de alta tasa, significa más agujas para poder conformar bien. Es más fácil una próstata grande conformar con pocas agujas, que uno siempre piensa al revés, una próstata grande, muchas agujas. No necesariamente es así, ¿ya? Es al revés. Gracias, Doc. Gracias por la respuesta. Y bueno, un par de preguntas más. Una pregunta más. ¿Se utiliza alguna escala de tratamiento para manejar la disuria? RTOG, solamente RTOG. Perfecto. Bueno, y Ahora el manejo de la disuria es bien simple, ¿eh?
es instruir al paciente a que tome grandes volúmenes de líquido. A mayor volumen de líquido, menos disuria va a tener, y los pacientes lo notan inmediatamente. Si logran tomar 2 litros de líquido al día, disuria no van a tener. El doctor Sara nos pregunta cuál es el límite máximo y mínimo para la indicación de braquiterapia. ¿Máximo y mínimo de qué? El volumen máximo y mínimo para la braquiterapia. O Ah, en tu experiencia, ¿cuánto podría? Sabemos que existen, pues, bastantes dentro de las guías, sugerencias, pero dentro de la experiencia de usted, ¿cuál es el límite máximo y mínimo que podrían indicar para la braquiterapia? como límite máximo yo sugiero igual 60 centímetros cúbicos. Yo he implantado un poquito más grande, de hecho mucho más grande, pero Bastante más grande. sí, pero no, 60 centímetros cúbicos es como lo racional. Y de ahí hacia abajo hemos llegado a implantar recaídas en lechos prostáticos de 1 centímetro cúbico, así que no, Hasta hacia abajo no hay nódulos nódulos, sí, puntuales hemos llegado a ver en algún sí, momento. en pelvis. Pero está bien, sí. O sea, como estándar y para partir, 60 para arriba, no más de 60 para arriba y no menos de 60 para abajo es algo bastante importante. Es muy importante la Pero interferencia del arco púbico, entonces por eso si no logras una así es. correcta posición en un paciente que es añoso, que le cuesta movilizar sus articulaciones y que no logra una buena posición de implante, es como complejo pensar en volúmenes grandes. Yo diría que también, si me permiten hacer algún comentario, es la correlación entre volumen, ángulo subpúbico y posicionamiento, ¿no? Podría ser también una alternativa de cómo elegir. No sé qué opina doctor Salgado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando estoy enseñando a un colega, lo primero que le indico en un implante de próstata es que, tal como los americanos dicen que una propiedad es location, 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 ¿no es cierto? Es como básico. En implantes de braquiterapia prostático es posición, posición y posición. La posición lo es todo. Si logras una correcta posición desde el minuto cero, el implante después es muy sencillo y te vas a demorar 2 o 3 minutos en poner todas las agujas. Hay que invertir más tiempo en posicionar de manera correcta al paciente que estar peleando después con una mala posición tratando de guiar una aguja que no va a dar. ¿Ya? Yo de pronto tendría Así. también Rubén. Sí, bueno, yo solamente antes de pasar a tu comentario, solamente quería dar un comentario en que, como dice el doctor, es bastante importante y es esencial lo del posicionamiento, ya que eh, en tantas veces que hemos aprendido y tantas enseñanzas que nos ha dado él, que el posicionamiento es lo más importante, hay que ser lo más fino en eso, pero también que tú tienes que darte cuenta y aprender cuándo puedes desimplantar y volver a empezar de cero y volver a posicionar. Y no tener miedo en desimplantar y empezar otra vez. Eso es algo que aprendí mucho del doctor Salgado, que no hay que tener miedo a desimplantar y decir, bueno, empecemos de cero, adelante y corrijamos otra vez, que hay tiempo. Voy a hacer. David, sí. Ya, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, doctor Salgado. Antes de hacer mi comentario, le doy paso al doctor Sarria, que quiere hacer un comentario también. Le voy a abrir su micrófono, doc. Parece que ya tengo audio. Sí, doctor. Qué bueno. Primero quiero felicitar a Apolo porque tuvo una magnífica, como la anterior vez, presentación. Creo que es muy didáctico, muy claro los conceptos. Yo quería solamente hacer un comentario para el grupo que ha permanecido en interés. Creo que la braquiterapia aún no ha explotado sus oportunidades terapéuticas en una región que tanto lo necesita como Latinoamérica, ¿no? Entonces se requiere identificar gente interesada en desarrollar y potenciar los servicios de braquiterapia. Según
según este sondeo que tenemos a la mano, son algunos servicios de braquiterapia, pero son mínimos los que tienen la posibilidad desarrollada de entrar a la braquiterapia intersticial, entre otras localizaciones como próstata. Creo que un aspecto importante es entender y manejar complicaciones para perder un poco el miedo, pero no el respeto a la técnica. Y una pregunta para Polo, si me permiten. Algunas veces hemos tenido que trabajar rescates post-RTU o post-radioterapia externa, inclusive post-cirugía, y los volúmenes han sido muy variables, pero ¿qué tanta contraindicación relativa o no podría ser el trastorno de una uretra post-resección transuretral, y cuáles serían esas recomendaciones para el grupo para considerar o no una braquiterapia? En general, la recomendación internacional son 6 meses desde la resección transuretral previamente. Normalmente nosotros también hemos tenido varios casos, lamentablemente, con recaídas, y nosotros tendemos a alejarnos un poco de la uretra. Si es posible, pedimos a los urólogos que sean conservadores y que hagan una tunelización, porque son muy dados a prácticamente dejar solo la cápsula prostática, y eso nos impide tener un tejido de sostén para las agujas. Pero en general intentamos alejarnos como la escuela del Memorial. Doctor Serré, no sé si tiene algún comentario adicional. Y yo quería, mientras se van generando más preguntas, quería hacer un comentario respecto a pues como motivarlos al uso de los diferentes scores que tenemos para medir las toxicidades. Si vamos a hablar, no todos necesitamos un denominador común que sea en realidad preciso. Por ejemplo, cuando hablamos de función sexual, no todos los pacientes fueron tratados cuando están potentes. No es una función binaria en decir este paciente es potente y este no. A menudo en las historias clínicas aparece como potencia aceptable, buena, muy buena o potente, ¿cierto? Pero en realidad no tenemos un score específico que usualmente se pueda usar y que esté bien definido transversalmente en todos los servicios. También hay las expectativas de la potencia sexual de un paciente de 50 años a un paciente de 75 o mayor. Y también tenemos que tener en cuenta el declinamiento natural de la potencia sexual en la medida que los pacientes van envejeciendo. Adicionalmente, si tienen uso o no tienen uso de hormonoterapia. Entonces, este estudio es un estudio interesante en el cual se demuestra el declinamiento en el tiempo con el uso o no de hormona, y que debemos utilizar, por ejemplo, en este caso, el CHIM score para poder hacer estas mediciones. También utilizar los scores de QLQC30 del IORTC o el EPIC, ¿cierto? Todos estos scores nos van a ayudar a hacer un monitoreo más preciso de qué le pasa a nuestros pacientes. No sé, Apolo, si tengas algún otro comentario, alguien más si tiene preguntas, Rubén. Alcancé a leer un poco recién las preguntas, entonces, no sé, comentar que no se desanimen en partir un implante de braquiterapia de próstata, pero que seleccionen bien. Y bueno, el resto, lamentablemente, en medicina es aprender haciendo y tratar de prevenir lo que podamos hacer. Y el resto es acompañar a nuestros pacientes. Siempre va a haber un riesgo latente, esa cosa va a ser así, ¿eh? Siempre vamos a tener que buscar las complicaciones. Así es una parte fundamental de lo que hacemos, porque así vamos a poder medir qué hicimos, qué se presentó y poder tomar medidas correctivas sobre lo que vamos haciendo día a día.
Si no hay más preguntas, agradecerle al doctor Salgado por su brillante presentación como siempre, y a ustedes por su presencia y por acompañarnos en esta sesión del día de hoy. Les voy a pedir que por favor nos ayuden con esta encuesta final de la sesión previo al cierre, y hasta la próxima, hasta dentro de 15 días, donde de una vez les presentamos, el doctor Carlos Alum nos va a hablar de lo que debemos saber de baja tasa en braquiterapia de próstata. Entonces, desde ya están cordialmente invitados. Enviaremos el enlace a través de los grupos próximamente.